Bueno, yo soy Flor Beatriz Hernández, más conocida acá en la ciudad como Betty, Betty Hernández, así me decían mi familia y mis amistades. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mi papá se llamaba Emilio Américo Hernández y mi mamá María, que todavía la tenemos, María Mancilla, y que todavía está en nuestra ciudad, está con nosotros. Un grupo familiar numeroso. Sí, bastante numeroso, una familia con 6 hermanos, sí, mamá, papá y bueno, y mi abuela, que vendría a ser ella la causante de toda esa familia. Por supuesto, tuviste tu infancia en esta ciudad. Sí. Pueblito, ciudad, ¿cómo lo describís y cómo fue esa infancia en Río Grande? En realidad yo siempre vi como mi ciudad, nunca la vi como pueblito, siempre la vi como mi ciudad. No, la verdad que fue una época muy linda, una época donde todos nos conocíamos, ¿sí? Donde teníamos nuestros grupos de amistades y que eran barriales. Desde que comenzó, o sea, que yo tengo uso de razón en esta ciudad, bueno, yo viví en la parte céntrica de esta ciudad. La casa de donde nací, donde estuve, es en Perito Moreno, Rivadavia, entre Perito Moreno y Alberdi, donde desde ahí surgió nuestra ciudad, ¿no? Desde la cooperativa, esa cooperativa que puso Don Martínez para darle luz a la ciudad. Bueno, por supuesto que yo cuando era chica todavía estaba la usina ahí. ¿De qué año estamos hablando? ¿O de qué década? Y de los 60, ¿no? Yo nací en el 64, pero hablamos de ya con 5 años que uno más o menos tiene noción, entonces esa usina era permanente, uno lo veía y sabíamos que de ahí salía la luz que alumbraban y la electricidad que le daban a todas las viviendas, ¿no? ¿De qué trabajaba tu papá? YPFiano. YPFiano. Mi papá cuando llegó acá con una historia, bueno, realmente hay una historia muy, digamos, la que trae es mi abuela, ¿no? Mi abuela, una mujer que ella fue realmente la que llegó a la ciudad de Río Grande con una historia linda y triste a la vez, ¿sí? Linda porque era una mujer muy preparada, o sea que ella se valía por sí misma, que en esa época yo creo que habrá sido algo, yo cuando veo fotos de ella y todo la veo como alguien, qué sé yo, que para esa época era una persona realmente como mujer, ¿no? Por supuesto. Que sobresalía en esa época acá en la ciudad, porque ella se valía por sí misma. Ella viene acá y ella tuvo un solo hijo que es mi papá. Ella pierde al hijo, se lo robaron al hijo en la ciudad de Punta Arenas. Y mi papá llega acá, a nuestra ciudad, con 19 años, que vuelve a ver a su hijo, mi abuela. Y bueno, mi papá cuando viene acá empezó a trabajar en Tennessee primero, que fue la primera empresa petrolera, y después, bueno, viene YPF, entonces es YPFiano mi viejo después. Y se jubila también. Muy conocido porque tenía un bar. Un bar. Que sí. Recibía a los amigos, por supuesto. Tal cual, el bar Puerto Montt, ¿sí? Que en realidad no se llamaba al principio el bar Puerto Montt porque ese es un negocio que ya mi abuela tenía. Cuando mi papá llega, eso ya existía. Cuando mi papá llegó con 19 años acá, ese lugar ya existía. Mi abuela tenía un negocio que lo manejaba ella. En un momento cuando ella comenzó ese negocio, lo comenzó con un socio, que era un hombre, un correntino. Y ellos tenían un lugar como un bar con restaurante. Yo me acuerdo del comedor de abuela, que era muy grande, porque el terreno de mi abuela es donde está la iglesia hoy, que es todo ese lugar desde ahora, desde donde está la casa de mi abuela y todo eso. Ella tenía un terreno de 25 por 50 de fondo. Estamos hablando prácticamente en Perito Moreno y Rivadavia. Rivadavia, entre Perito Moreno y Alberdi. O sea, el terreno de ella era 25 de frente por 12 de fondo. Así que ella tenía, me acuerdo que era un comedor enorme, con muchas mesitas y que venía mucha gente a comer. O sea, era como un restaurante. Y un bar al lado donde, bueno, por supuesto que fue un restaurante siempre y un bar, ¿cómo te puedo decir? Algo muy especial, ¿no? Porque de ver
yo me acuerdo de chica, ¿no? De ver a Ramiro Granja, a los Granja, ver al Petizo Andrades, al Padrecín. Pasaba O sea, toda la todo, gente todo, del pueblo o de la todo, ciudad. Todos. ¿Qué cantidad de habitantes eran en esas épocas? No, bien no sé la cantidad, porque no, pero éramos pocos, ¿sí? Pero me acuerdo que en ese lugar pasaban todos. ¿Y el área urbana hasta dónde llegaba en ese momento? La Para cantidad de que gente, ¿no? tengas una idea, bueno, la parte que veníamos de Rivadavia para digamos, bajando, si es así, llegaba hasta donde hoy está que antes nosotros decíamos Monte Carlo, o esa bajada que había ahí, donde está el Consejo Deliberante, ahí. Tal cual. Hasta ahí, que incluso nosotros ahí jugábamos a tirarnos en trineo, en invierno y en el verano con las chapas. Ahí íbamos a jugar y terminaba todo en el Cano, ¿sí? Y del otro lado terminaba en Bilbao. Ya de Bilbao para atrás, Irigoyen, todo eso era la zona del basural. Era la zona del basural. Ahí terminábamos. Y después para el lado de arriba teníamos hasta llegar cerca del cementerio, un poquito más, y del otro lado está la cancha San Martín. ¿Y cómo era vivir en esa época? ¿Había que ir a buscar leña? ¿Había gas? ¿Y cómo era vivir en esa época? Porque los servicios básicos no sé si se tenían al alcance de la mano. Estamos hablando del gas, la leña, el agua, las cloacas. Bueno, mira, yo te digo sinceramente, donde yo nací, donde yo viví, ya estaba en esa época, en los 60, tenía todo mi abuela. Tenía el agua, no teníamos leña, pero sí después, cuando yo empecé a ir a la casa de mis amistades, mis amigos de la escuela, sí, empecé a ver que había baño afuera, cosa que en su momento yo de estar ahí, por ahí, solamente en ese círculo, pero ya cuando empezás a ser más grande y empezás a ir a la casa de tus amistades, de tus amigos, empecé a ver que habían baños afuera, que había leña. En cambio en mi casa estaba todo eso ya, la instalación de una bañera, o sea, no vi, pero sí me pasó eso, que después de 12, 13 años me di cuenta que me di cuenta porque, más allá de las amistades, que yo salía a jugar y todo con mis amistades, pero yo pensé que todos tenían el agua, la cloaca, pero después, bueno, ahí me di cuenta, inclusive mi abuela me hablaba también, porque se daba que en la casa de mi abuela pasaban a las 5 de la tarde, 6:30, más 5 y media, muchos chicos llegaban a mirar la televisión. Claro, no todos tenían la posibilidad de de tener un televisor. Sí. Claro. O sea, también eso era algo de que todos vienen y mi abuela preparaba, siempre tenía galletas preparadas, galletas de miel, era una cocinera extraordinaria mi abuela, ¿no? Y yo por ahí decía, y mi abuela ahí yo creo que si hoy yo soy una militante de derechos humanos, soy justicialista, soy peronista, pero creo que eso gracias a mi abuela. Veo que estás nombrando mucho a tu abuela, evidentemente te ha marcado de una manera excepcional. Totalmente. ¿Qué recordás de las comidas, de los aromas de tu abuela? La verdad, muchas cosas. Gracias a Dios igual preparo cosas como las que ella preparaba, porque ella me enseñaba a cocinar, así que... ¿Recordás lo primero que te enseñó? Lo primero un cuje de manzana. Bien. ¿Sí? Eso era algo como fácil, así que mi abuela me enseñaba, pero mi abuela te hacía de todo, los churros, ella era una cocinera extraordinaria, aparte ella cocinaba mucha comida alemana también, porque ella fue criada en una escuela de monjas alemanas. Desde muy chica fue internada a esa escuela, por eso te digo, quizás fue una mujer, por eso muy preparada. Muy preparada, sí, sí. Muy preparada. Entonces cuando ella salió igual con 18 años más o menos, o casi 20 me contó ella, junto con su hermana, porque ellas perdieron a la mamá cuando tuvo a su hermano, falleció su mamá, que vendría a ser mi bisabuela, que nunca la conocí, quedaron ellas dos con el papá, y el papá, que era un marino que andaba embarcado en los buques en Chile, decidió llevarla a sus hijas a una escuela de monjas para que ellas quedaran ahí, y bueno,
Ellas vivieron toda su vida ahí y salieron de ahí hasta que fueron grandes. Y cuando salieron a mi abuela le tocó Punta Arena y a mi tía abuela le tocó Valparaíso. ¿Hiciste la primaria? Sí. En María Auxiliadora. María Auxiliadora. Sí. ¿Terminaste? María Auxiliadora y la secundaria al Don Bosco. ¿Quedaron amigas de esos Sí. años? Tenemos en el grupo de WhatsApp mis amigas. ¿Y cómo se llama el grupo de WhatsApp? Las Fueguinas. ¿Las Fueguinas? Sí. Ese es el ¿Ningún grupo. nombre raro? No, Las Fueguinas. Las Fueguinas. Las Fueguinas. Bien, y se siguen juntando hasta hoy. Juntamos. Nos juntamos, o sea, pasan años por ahí para hacer una juntada, cuando se cumplen 25 años, se van cumpliendo años así. Pero estamos en contacto permanente, ¿no? Con los que nos pasa, si hay alguna está pasando por un mal momento, entonces estamos de alguna manera acompañando, siempre estamos ahí, o sea, conectadas. ¿A qué jugaban en esos años? ¿A qué jugábamos? ¿A qué jugaban? Jugábamos todo el día afuera. Bien. Eso era, si no, no se jugaba, o sea, el tema no era dentro de casa, era afuera. Y bueno, teníamos de todo, éramos creativos, me acuerdo, ahora yo veo los roles y nosotros andábamos en Sanco, que lo hacíamos con las latas de leche nido, ¿me entendés? Y bueno, la bicicleta sí que nos faltara, o sea, casi todos teníamos, así que, pero nos quedábamos muy enganchados con cosas que pasaban muy de vez en cuando en nuestra ciudad, por ejemplo, que haya venido un circo. Y te imaginás, teníamos tela para cortar, porque nos empezábamos a disfrazar, empezábamos a querer montar el circo, viste, a ver cómo era. Después los varones también, yo acá mis amigos del barrio eran, ustedes igual, los chicos, el Guata, Nano, mi compadre. Es mi compadre, Cachi. Cachirilo. Todo eso eran, y también su papá eran ipefianos, o sea, íbamos a la pileta de YPF. De YPF, que se perdió. Que se perdió, o sea, que nos mandaban a la pileta, nos mandaban a hacer alguna actividad en YPF, así que tomábamos el colectivo, íbamos todos juntos, lo tomábamos en la esquina de la Despensa del Sol, y de ahí nos íbamos hasta YPF. Y así siempre. Y los fines de semana también teníamos actividad, así de ir a hacer algún deporte, de jugar. Nosotros jugamos al vóley, las chicas, y bueno, los chicos al fútbol. Y en ese momento estaba YPF como gimnasio y ¿qué otros clubes? No había mucho, el poli, nada más, o sea, el gimnasio del centro, al cual nosotros asistíamos. Ahí yo asistí también para jugar y asistíamos ahí para algún tipo de gimnasio. ¿El O'Higgins? Don Bosco, por supuesto que nosotros los días viernes era nuestro. El Don Bosco hasta hicimos una radio con Gustavo Caicheo. Había una radio adentro como es, de la escuela. De la escuela. El padre Bonicelli nos permitió, así que Gustavo, que era el más, viste que siempre él tiene alma de periodista, empezó a hacer así que teníamos micrófono abierto y todas esas cosas. Pero o sea, teníamos un lindo, o sea, que podíamos los fines de semana estar ahí, de irnos a nuestras casas tipo 8 o 9 de la noche, o sea, siempre el fin de semana estábamos haciendo algo, siempre con la escuela, ¿no? Y es como se comentaba, o uno ha escuchado, de que en esos años las puertas de las casas no tenían prácticamente cerradura. No tenían, nadie cerraba con llave, no sé, yo no me acuerdo haber visto una llave en la puerta sinceramente, en la casa de mi abuela o en la casa de mi papá. Yo no me acuerdo que hubiese tenido llave la puerta. No tenía. Algo que tengo que preguntar, que por lógica, entraste en la parte de la adolescencia. Sí. ¿Y cómo fue eso, donde uno se empieza a enamorar o empieza a tener sueños? O por ahí le gustaba algún chico. Sí, por supuesto, la cosa entre nosotros, compañeros de la escuela. Bueno, y después teníamos ahí que nos tiraban alguno que otro, por ejemplo, con la mejor música de la mejor noche en el Radio Nacional, que nuestro profesor era Mingo, nuestro profesor de... Mingo Gutiérrez. Mingo Gutiérrez, y él habían hecho un programa y llevábamos una cartita, ¿te imaginas? Esa cartita la preparábamos y el sábado a la noche estábamos a ver si salía o si te dedicaban un tema, o quién te dedicó, o quién le dedicó a quién. Entonces íbamos atando hilo a ver, mira, te tiraron ahí, estábamos ahí. Pero eran esas cosas muy sanas, sí. Y después teníamos el cine,
que íbamos la matiné. Por ahí mentíamos y en vez del cine nos íbamos a Barbarella. Barbarella. Pero eso, qué lindas épocas, ¿eh? tal cual. Decíamos, vamos al cine, vamos al matiné y nos salíamos una hora antes y nos íbamos al Barbarella.